Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bendecidos en esta mañana. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Muchas gracias por abrirnos sus hogares. En esta mañana estamos con mi hermano David Dávalos. ¿Cómo estás, David? Muy contento, amigo Juan. Reciban todos ustedes un saludo. Gracias por mirarnos a través de la señal de Azteca 7. Nuevamente estamos con ustedes y hay júbilo en el corazón porque así le ha placido al Señor que esto continúe, y lo que Dios da por un hecho, así se tiene que cumplir. Estamos nuevamente, bienvenidos y muy contento, Juan. Y mi hermano Omar Flores. ¿Cómo estás, Omar? Pues estoy muy contento de poder estar en este lugar. Reciban un cálido saludo de mi parte a todas las personas que están viendo este programa en sus hogares, en sus trabajos, oficinas. Sean todos bienvenidos al programa Levantando el Velo. Muy bien, pues iniciamos con el tema, un tema controversial como todos ustedes saben, y el tema de esta mañana es el pecado. El pecado, falacia religiosa o una realidad palpable. Y pues vamos a entrar directamente al tema, David, con la siguiente pregunta: ¿qué es el pecado? Bien, según la palabra de Dios, el pecado es todo aquello que nos aparta de Dios. Es obvio que si algo cometemos nosotros que nos aparta de Dios es la desobediencia. Sé que traes información acerca de las palabras originales, tanto en hebreo, en griego, pero me gustaría ir antes que nada a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la parte 1 del versículo. La parte 2 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está hermosa la parte 2 de este versículo, pero eso lo estaremos hablando al final del programa. Ahorita, en este inicio del programa, el enfoque está en qué es el pecado. Y la palabra de Dios dice que el pecado es muerte. Juan. Sí, así es. Y pues, para mí, por ejemplo, si me preguntan a mí qué es el pecado, el pecado es la transgresión, la infracción hacia la ley de Dios, ¿verdad? Hay un verso en la Biblia que dice: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, quiere decir que es cuando nosotros cometemos una infracción voluntariamente hacia Dios. ¿Cómo ves, Omar? Con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. Claro que sí, recordemos que cuando Dios crea al hombre, lo crea como una persona espiritual, una persona intelectual, pero a su vez una persona moral también. Dios puso una moralidad en el ser humano y Dios ha revelado sus mandatos, sus leyes de diferentes maneras. Los tenemos en la Escritura, pero también el hombre, dice la Biblia que en su corazón tiene escrita la ley. ¿De qué manera? Que nosotros no, como seres humanos, personas morales, no necesitamos que nos digan que robar está mal para poder entenderlo. Ya en nuestra conciencia está el conocimiento de lo que es lo malo. Una persona cuando roba algo lo hace de una forma oculta porque en su conciencia algo le dice que está haciendo mal. Tu propia conciencia le acusa. Entonces ahí mora parte de la realidad del pecado en el ser humano. Sí, así es, y pues queremos tocar este tema porque mucha gente puede pensar, pues el pecado es una falacia, ¿verdad? Una mentira, algo que nos inventó la iglesia, ¿verdad? Para hacernos sentir culpables, pero en realidad el pecado es algo muy serio en nuestra vida. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan serio este tema, David? ¿Qué nos puedes ahondar en este tema? Bien, acabamos de leer el versículo de Romanos, dice que la paga del pecado es muerte. La respuesta a la primera pregunta, ¿qué es el pecado?, es toda transgresión en contra de las leyes divinas de Dios, especialmente sobre aquellas personas que, teniendo conocimiento de causa, infringen voluntariamente la ley de Dios. Pero ¿por qué es tan importante este tema? Porque este punto o esta cuestión que estamos estudiando, que es el pecado, tiene consecuencias a la eternidad, trascendentales. Por ejemplo, si alguien muere en gracia delante de Dios, es por más conocido que esa persona va hacia donde el Señor, de una manera aprobada, a la presencia y de se Dios. va a la eternidad con Jesús. Pero si alguien muere en pecado, separado de Dios, esa persona, según la Biblia, se muere y se va directamente a condenación, pero no por un tiempo, a condenación eterna. Porque la Biblia no habla y no toca el tema del purgatorio.
La Biblia solamente habla de cielo y de infierno, y esto en eternidad. Por eso es tan importante este tema. Yo tengo aquí una escritura, Omar, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que dice: todo el que viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Aquí viene hablando acerca de la infracción, ¿verdad? La infracción de nosotros voluntariamente hacia Dios. Eso es lo que viene siendo el pecado. Pero ¿cuántos tipos de pecado mencionan la Biblia, Omar? Sabemos que pues nos hablan de pecado, ¿verdad? Es la infracción. Pero ¿cuántos tipos de pecado puede haber o cuántos nos menciona la Biblia? Bueno, podemos ir para esto a una porción de la Escritura para verlo más claro, que está en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 y 20. El apóstol Pablo nos habla de distinta cantidad de pecados. Vamos a ver qué dice Gálatas 5, 19 al 20. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que aquí no termina la lista. Faltan más que Me no están gustaría que escritos no aquí. terminara porque la parte última Ajá. es impresionante. Acerca de los cuales les amonesto, como Gracias. ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, o sea, toda esta lista que acabamos de ver y lo que faltó por escribir, los tales no heredarán el reino de Dios. No heredarán condenación eterna. Ahora, dices que falta otra lista. Así es. Ok, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Capítulo 13. Pero esto ya es tema de la siguiente pregunta. Al parecer tengo entendido que tocarás esta pregunta. Vamos a ir adelantando. Partiendo de esta lista que el hermano Omar dio, hay otra en Romanos y hay 3 que de plano tenemos que tener mucho cuidado. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, desde el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, hablando del anticristo, del falso profeta, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Habíamos dicho en programas pasados, tocando el tema de los 4 sellos del Apocalipsis, que el anticristo se manifestará, estará gobernando este mundo por un lapso de 3 años y medio. Primeramente, lo matarán, lo resucitarán y seguirá el gobierno de este hombre, según la Biblia. Lo matan, le hacen una imagen y el falso profeta le infunde aliento. O sea, se le hace un clon a este hombre. El falso profeta le infunde aliento queriendo imitar lo que Dios hizo en Génesis 1, que Dios dio aliento de vida. Este hombre, el falso profeta, dará aliento, pero no de vida, porque este hombre no puede dar vida. Lo único que va a hacer infundir demonios dentro del clon, y el clon se va a levantar. Hablando del anticristo y del falso profeta, dice versículo 16: y hacía que todos, pequeños y grandes, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Está hablando de una marca, la marca del anticristo, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente, el número de la bestia es 666. Hablando de esto, este pecado es imperdonable según la palabra de Dios. Y hay otros 2, lo vamos a ver más para adelante. Pero en el libro de Romanos, capítulo 1, me gustaría ir lo más rápido posible, porque es bien interesante y es parte de esta pregunta que se acaba de hacer. Romanos da una lista también. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí viene la lista, partiendo del 29 hasta el 32. Rapidito dice: estando atestados de toda injusticia, los injustos, los fornicarios, los perversos, los ávaros, los malos por naturaleza, los que tienen envidia, los homicidas, los que hacen contiendas, los que engañan, los que están llenos de malignidades, los murmuradores, los detractores, los aborrecedores de Dios, los blasfemos,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, los necios, los desleales, los que no tienen afecto natural, los que son implacables y sin misericordia. Estas personas tampoco heredarán el reino de Dios. Ojo, pongamos atención a los nombres de los pecados que se han mencionado, porque el hombre por naturaleza tiende hacia estas cosas. Así es, el hombre tiene algo en su naturaleza, decía el rey David, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre, ¿verdad? O sea, el pecado ya viene en la naturaleza propia y corre como los carros que tenemos aquí, que damos muchas gracias a Palmas Automotriz por las instalaciones, nos está prestando las facilidades. Pero volviendo al tema, pues acabamos de ver la lista de los pecados que tenemos, y yo creo que es muy importante saber que hay unos pecados, como mencionabas, que son dentro de la lista, pecados imperdonables. Muchos de nosotros tenemos la idea de que es solamente uno el pecado imperdonable, pero ¿qué le parece si lo comentamos después de este corte? Y de un video. Queremos invitarlo a ver un video que tenemos a continuación, donde vamos a compartirle algo muy especial acerca del ámbito artístico. Así es que vamos a ir al video. A propósito de la muerte de Hugo Chávez, en este mes de junio se estarían cumpliendo 3 años desde que él expresó esta maldición sobre el pueblo de Israel. Escuchémosla. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Cabe señalar que Israel es el pueblo escogido por Dios y él la considera la niña de sus ojos. Ofender a Israel es ofender a Dios. En las Sagradas Escrituras encontramos: John Lennon, cantante, durante su entrevista en una revista americana, él dijo: la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso, yo estoy seguro. Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él. Lennon, después de decir que los Beatles eran más famosos que Jesús, le dispararon 6 veces. Durante la campaña presidencial, Tancredo Neves, presidente de Brasil, dijo que si conseguían 500,000 votos, ni Dios lo quitaría de la presidencia. Efectivamente, él consiguió los votos, pero se enfermó un día antes de asumir como presidente y murió. El hombre que construyó el Titanic, después de la construcción del Titanic, un reportero le preguntó cuán seguro sería. Con un tono irónico, él dijo: ni Dios puede hundirlo. Todos saben lo que pasó con el Titanic. Marilyn Monroe, actriz, fue visitada por Billy Graham durante una presentación de un show. Él dijo que el Espíritu de Dios lo había enviado para predicarle a ella. Después de oír lo que el predicador tenía que decir, ella dijo: yo no necesito a su Jesús. Una semana después, ella fue encontrada muerta en su apartamento. Bon Scott, el ex vocalista del conjunto AC/DC, en una de sus canciones de 1979 cantó: no me detenga, yo estoy bajando todo el camino, bajando por la carretera al infierno. El 19 de febrero de 1980, Bon Scott fue encontrado muerto ahogado por su propio vómito. En Campiñas, Brasil, un grupo de amigos borrachos fue a recoger a una amiga. La madre de esa muchacha la acompañó al automóvil y estaban tan angustiada por la embriaguez de los amigos de su hija que le dijo, sosteniendo su mano: hija mía, vaya con Dios y permita que Él la proteja. Ella respondió: solo si Dios viaja en el maletero, porque aquí dentro ya está lleno. Después de algunas horas llegó la fatal noticia que ellos habían tenido un grave accidente y todos habían muerto. El automóvil no podía reconocerse, pero sorprendentemente el maletero estaba intacto. La policía dijo que no existía ninguna manera que el maletero quedara intacto. Y para sorpresa de todos, dentro del mismo había una canasta llena de huevos y ninguno se había roto. Christine Hewitt, periodista jamaiqueña y animadora, dijo: la Biblia, la palabra de Dios, fue el peor libro escrito en la vida. En junio del 2006 su cuerpo se encontró quemado en su carro, imposible de ser reconocido. Hace 2 años, Hugo Chávez, en una exposición, dijo: aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Precisamente el cáncer se le regó a las vísceras y murió. ¿Dios existe? ¿Cómo lo compruebo?
pasó? Si te has hecho estas preguntas, no te pierdas Levantando el Velo, lunes, miércoles y viernes en punto de las 10:30 por Azteca 7. Palmas Automotriz te ofrece las mejores marcas para que estrenes carro o camioneta: Chrysler, Dodge y Jeep. Visítanos y haz tu prueba de manejo gratis. Te esperamos en Avenida Rafael Buelna, 210, Fraccionamiento Lomas de Mazatlán. Palmas Automotriz. ¿Te urge un cambio de look? Ven con los expertos. Ven a Fashion Salon, donde te atenderán los especialistas en diseño capilar Lupita Montelongo y José Millán. Haz tu cita al 985-3821 o visítanos en Guillermo Nelson, 1807 Centro. Fashion Salon. Restaurant Bar La Costa Marinera te espera con una gran variedad de platillos, ambiente familiar, hermosa vista al mar y su inigualable servicio. Abrimos apetito todos los días. Reservaciones al 914-1928. Restaurant Bar La Costa Marinera. Estamos ubicados junto a la orilla del mar, entre hoteles Oceano Palace y Luna Palace. Una buena visión es determinante para el desempeño laboral y escolar. Ve con precisión, ve a Galería Óptica, con más de 1000 armazones a elegir, adaptación de lentes de contacto y graduaciones especiales. Examen de la vista profesional por el optometrista José Luis Machado. Visítanos en Insurgentes 216 Poniente, Fraccionamiento Flamingos. Si sufres de alergias en los ojos, enfermedades del nervio óptico, estrabismo, necesitas de una adaptación de lentes o buscas un oftalmólogo con experiencia en cirugía láser de catarata, la doctora Gloria Osuna te espera. Haz tu cita al 954-0497. Además, contamos con atención especial para niños. Doctora Gloria Osuna. ¿Sufres de mal olor en los pies, hongos, uñas encarnadas u otros padecimientos? Necesitas un pedicure especializado y solo en Todo para sus pies lo puedes encontrar. Además, hacemos manicure y aplicación de gelish. Haz tu cita en una de nuestras 3 sucursales: Gran Plaza, Galerías y Plaza Sendero. Todo para sus pies. Para todos los problemas relacionados con las vías urinarias, el doctor Fernando Camacho tiene la solución. Cirugía endoscópica para próstata, cálculos urinarios, disfunción eréctil, incontinencia urinaria en ambos sexos, urología de primer nivel, ética y discreción en un solo lugar. Además, contamos con atención especial para niños. Haz tu cita al 6699-181110. Visítanos en Polimédica, 5º piso. Y estamos de regreso con ustedes. Pues acabamos de ver un video que es un testimonio real, fidedigno, de cómo ha habido personas que en realidad han blasfemado abiertamente en contra de Jesús. Y lo han negado, y las consecuencias tan fuertes que han tenido. Entonces, pues vamos a ahondar en este punto, Omar. ¿Cuáles son los pecados imperdonables? David nos acaba de compartir en el bloque pasado acerca de uno, ¿verdad? Uno en específico. Pero ¿cuáles son los pecados imperdonables? Porque tenemos muchas veces la idea, y como cristianos creemos que solamente existe uno, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de 3 en específico. ¿Nos puedes claro que sí. explicar? David acaba de hablar ya un tema algo escatológico ya en los últimos tiempos, que es la marca de la bestia. Podemos decir que es un pasaporte a la condenación, ese sello. Pero la Biblia nos menciona otros 2 pecados que son muy fuertes, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra Dios, que está en Mateo capítulo 12, versículo 31. Les digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Jesús se encontraba haciendo ciertos milagros en esa ocasión, y los fariseos le dicen: las obras que este hace es por medio de Belcebú. O sea, le estaban diciendo que él tenía un demonio, pero el espíritu que estaba en Jesús era el Espíritu Santo, era Dios dentro de Jesucristo. Y acabamos de ver en el video cómo muchas personas se han burlado, han blasfemado de Dios, lo han negado, y no con el pasado, sino que lo siguen haciendo todavía, y es algo que se promueve por medio de los medios de comunicación, del Hollywood, la música, etcétera. Muchas maneras en cómo las personas promueven este pecado que trae consecuencias a la eternidad e irrevocables también. Omar, me gustaría solamente hacer una observación.
no comenté antes de irnos al corte de ese punto, porque era necesario primero que vieran el video. Claro que sí. Por eso me fui directamente a Apocalipsis para dejar ese punto, para que después de ver el video tocáramos este punto y poder hacer una conjetura más clara de qué es lo que sucede en el video y que es completamente compatible con lo que dice la Escritura de Dios, la palabra de Dios. Está en el contexto, ¿verdad? Exacto. Ahora, muchas personas toman este versículo y hay como una confusión, ¿no? O sea que sí puedo decir cosas de Jesús, pero el Espíritu Santo no. No, yo no puedo blasfemar contra ninguna de las manifestaciones o de las personas que representan la divinidad de Dios, ya sea Dios mismo, ya sea Jesús o el Espíritu Santo. Dios es uno y Dios es Espíritu, según dice el libro, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y bien dijo Omar, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús y sobre quien estaban blasfemando era sobre Jesús, por eso que Jesús dice eso. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos. Está el tema muy interesante y vamos a continuar después de este corte. El nuevo Dodge Attitude 2016 es un auto mejorado en su estética exterior y su motor. Este excelente auto posee un motor de 3 cilindros que le permite al usuario conseguir un rendimiento de combustible de hasta 28 kilómetros por litro, lo cual lo convierte en el auto ideal para moverse en la ciudad. Compra este magnífico Dodge Attitude 2016 con 10% de enganche, crédito de hasta 60 meses, tasa anual de 9.9% y sin comisión por apertura de crédito. Tecnología y diseño exterior estético son las principales cualidades que posee el nuevo Chrysler 200C 2015. La versión más equipada del Chrysler 200 es la Advanced. Compra el nuevo Chrysler 200C 2015 con enganche de 10%, 60 meses de crédito, tasa anual de 9.9% y sin comisión por apertura de crédito. La Jeep Cherokee es una de las SUVs con mayor belleza estética. Una de sus ventajas es que desde la versión Latitude cuenta con un equipamiento excepcional como lo son las funciones de estacionamiento Park Assist, que le permite al usuario estacionarse sin utilizar las manos. Compra este Cherokee Latitude 2015 con plazos de hasta 60 meses de crédito, sin comisión por apertura de crédito y tasa anual del 9.9% solo por noviembre. Visítanos en Palmas Automotriz, sobre Avenida Rafael Buelna, 210, fraccionamiento Lomas de Mazatlán. Informes al 983-8080. Atendemos todos los días, incluyendo fin de semana. ¿Dios existe? ¿Cómo lo compruebo? Si te has hecho estas preguntas, no te pierdas Levantando el Velo, lunes, miércoles y viernes en punto de las 10:30 por Azteca 7. Palmas Automotriz te ofrece las mejores marcas para que estrenes carro o camioneta: Chrysler, Dodge y Jeep. Visítanos y haz tu prueba de manejo gratis. Te esperamos en Avenida Rafael Buelna, 210, fraccionamiento Lomas de Mazatlán. Palmas Automotriz. ¿Te urge un cambio de look? Ven con los expertos. Ven a Fashion Salon, donde te atenderán los especialistas en diseño capilar Lupita Montelongo y José Millán. Haz tu cita al 985-3821 o visítanos en Guillermo Nelson, 1807 Centro. Fashion Salon. Restaurant Bar La Costa Marinera te espera con una gran variedad de platillos, ambiente familiar, hermosa vista al mar y su inigualable servicio. Abrimos apetito todos los días. Reservaciones al 914-1928. Restaurant Bar La Costa Marinera. Estamos ubicados junto a la orilla del mar, entre hoteles Oceano Palace y Luna Palace. Una buena visión es determinante para el desempeño laboral y escolar. Ve con precisión, ve a Galería Óptica, con más de 1000 armazones a elegir, adaptación de lentes de contacto y graduaciones especiales. Examen de la vista profesional por el optometrista José Luis Machado. Visítanos en Insurgentes 216 Poniente, fraccionamiento Flamingos. Si sufres de alergias en los ojos, enfermedades del nervio óptico, estrabismo, necesitas de una adaptación de lentes o buscas un oftalmólogo con experiencia en cirugía láser de catarata, la doctora Gloria Osuna te espera. Haz tu cita al 954-0497. Además, contamos con atención especial para niños. Doctora Gloria Osuna.
¿Sufres de mal olor en los pies, hongos, uñas encarnadas u otros padecimientos? Necesitas un pedicure especializado y solo en Todo para sus pies lo puedes encontrar. Además hacemos manicure y aplicación de gelish. Haz tu cita en una de nuestras 3 sucursales: Gran Plaza, Galerías y Plaza Sendero. Todo para sus pies. Para todos los problemas relacionados con las vías urinarias, el doctor Fernando Camacho tiene la solución. Cirugía endoscópica para próstata, cálculos urinarios, disfunción eréctil, incontinencia urinaria en ambos sexos, urología de primer nivel, ética y discreción en un solo lugar. Además, contamos con atención especial para niños. Haz tu cita al 6699 18 11 10. Visítanos en Polimédica, 5º piso. Y regresamos, estamos en este tema tan interesante, estamos hablando acerca del pecado, falacia religiosa o realidad palpable. Nos falta por comentar el último pecado imperdonable. Omar, ¿nos puedes comentar acerca de este pecado? Así es. La Biblia no lo describe de una manera explícita, pero es obvio que se entiende, y es el suicidio. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20 versículo 13, es uno de los mandamientos: no matarás, que es el crimen que vemos más comúnmente todos los días, no matarás. Entonces eso incluye el no atentar contra nuestra propia vida. Cuando una persona se suicida, atenta contra su vida por escapar de un problema, por la depresión, por estar bajo los efectos de la droga o del alcohol. Decepciones. Cuando esta persona se mata, está atentando contra su vida, está quebrantando un mandamiento de Dios. Ahora, ¿por qué decimos que es un pecado tan fuerte, que imperdonable? Porque pues la persona que se quita la vida no tiene la oportunidad de arrepentirse, no porque se acabe el perdón de Dios, sino porque esta persona no puede arrepentirse, no tiene tiempo para hacerlo. Ahí es el punto, ese es el meollo. Exactamente. Una persona que se suicida ya no tiene oportunidad de arrepentirse. Así es. Bien lo dices tú. Entonces, por causa de decepciones, por causa de problemas, incluso personas que tienen deudas no pueden pagarlas y creen que la solución es el suicidio, pero es una puerta equivocada. Muy bien, pues recapitulando entonces, los 3 pecados imperdonables vendrían siendo la blasfemia contra Dios, la marca del anticristo y el suicidio. Entonces, pues vamos a aterrizar a una conclusión. ¿Cómo podemos librarnos del pecado y sus consecuencias, David? Bueno, la palabra de Dios enseña que la fe viene por el oír. Primer paso, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Segundo paso, tenemos que proceder al arrepentimiento. Un verdadero y genuino arrepentimiento, porque hay sentido de culpa. Eso no vale aquí. Vale el verdadero dolor en el corazón por haber ofendido a Dios, mi integridad como persona y haber ofendido a mis semejantes. Tercer paso, convertirme, porque una cosa es arrepentirme y otra cosa es convertirme. Arrepentirme es decir, reconocer mi error, dolerme por él, pero no restituir al agraviado. Cuando restituyo al agraviado, entonces ya hay un fruto de convertimiento. Y proceder a los pasos de obediencia que Jesús manda en su palabra. Así es. Y caminar en santidad con el Señor. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros podemos librarnos del pecado. Y para terminar mi participación, me gustaría mencionar un versículo bíblico, espero sea de mucha bendición para usted. Juan 3:16, el versículo universal dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si puede usted observar, comienza con la palabra creer. Y la fe y la creencia viene por el oír la palabra de Dios. Busque un templo cristiano este domingo, el más cercano a su domicilio, y empiece a congregarse y a escuchar palabra de Dios. Yo quiero ya también por último, en la conclusión, compartirte un pensamiento que tengo aquí escrito. Dice: ¿quieres saber cuán lejos te llevará el pecado? El pecado siempre te llevará más lejos de lo que quieres ir sin fallar. O sea, a veces conscientemente queremos saber hacia dónde nos lleva el pecado. Nos va a llevar lo más lejos posible, como posiblemente lo hagan estos vehículos que estamos viendo aquí alrededor, aquí en la tierra. Y damos muchas gracias a Palmas Automotriz, que nos abre las puertas de sus instalaciones tan bonitas y los autos tan hermosos, tan padres que tienen aquí. Sí. Y yo quiero que te quedes con este pensamiento, ¿verdad? ¿Quieres saber cuán lejos te llevará el pecado? Siempre te llevará más lejos de lo que quieres ir sin fallar. Omar.
una conclusión. Recordemos que para escapar del castigo del pecado, las consecuencias eternas que este conlleva, nada más hay un mediador y es Jesucristo. No tenemos otra puerta, no existe otra salida, solamente hay una y su nombre es Jesucristo. Recíbalo y búsquelo. Sí. Me gustaría comentar con esto para despedir. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no es una opción más, no es una vereda más, no es otro camino, Él es el único. Él es la verdad y Él es la vida.